Dios, el creador del universo, Dios, el creador de las galaxias, de los planetas, está en este lugar. Él no está escondido en una nube por allá arriba. Él no te está vigilando como un policía celestial a ver en qué cosa tú haces algo. Y yo digo, ese Dios en el que tú y yo creemos está aquí ahora. Y está escuchándonos y está viéndonos. Pero hay algo que de verdad me ponía a pensar mucho y me lamentaba internamente. Nosotros como creyentes podemos cometer el terrible error de que al Rey, al Dios de los cielos, al Dios creador de las galaxias, al Dios creador del universo, le regalemos un título de invitado de honor. Yo creo que muchas veces hemos platicado, en algunas ocasiones ha salido esta frase: Dios es el invitado de honor. Y podemos nosotros realmente pensarlo y creerlo, decir Dios es el invitado de honor, porque se le recibe con aplausos, se le canta con emoción y se le dedica un tiempo a Dios programado. Cada uno de nosotros sabemos, los miércoles hay reunión de la iglesia, los domingos hay reunión de la iglesia y voy a ir allá a cantarle a Dios. Y es un tiempo que tú y yo hemos programado. Es un tiempo y un momento donde pensamos, Dios es un invitado de honor, pero que no gobierna nuestra casa. Es un invitado porque se le trata bien. Y Dios quiere gobernar toda nuestra vida. Él no quiere venir y simplemente ser aplaudido por un par de horas. Él no está dispuesto a compartirte con nadie. Dios no está dispuesto a compartirte con nadie. Y la clase de esta noche la he titulado La guerra por el trono. La guerra por el trono. La guerra en la que nos exponemos no es un campo de batalla allá en el Medio Oriente. No es Rusia y Ucrania. No es en un campo abierto. No es contra el ateísmo. Esa batalla que libramos internamente, esa guerra que tenemos, es un territorio silencioso en lo íntimo de nuestro corazón. Hay una batalla que se está librando y quizás tú no te estás dando cuenta. Y de ese algo depende de que tú pases una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Hay una guerra civil espiritual en la iglesia, donde vamos a intentar mantener una lealtad dual. ¿Qué quiere decir? Queremos nosotros ser leales a Dios, pero por debajo de la mesa hemos estado siendo leales a alguien más. Nosotros podemos venir con buenas intenciones. Podemos venir deseando besar a Dios, pero mientras lo besamos, podemos ocultar en nuestros corazones ídolos. Podemos ocultar en nuestras intenciones amantes. Podemos decir, yo amo a Dios, yo rezo a Dios, yo sirvo a Dios, pero en oculto de nuestro corazón, alguien más está peleando ese amor que tú le tienes a Dios. Antes, en el Antiguo Testamento y en las culturas, habían tótems donde se ilustraba a un Dios, donde las personas iban e idolatraban a ese Dios. Tótems hechos de piedra o hechos de madera. Pero ahora
nuestras obsesiones, nuestros deleites están a nuestro alrededor de manera digital, económica o material. Hay una guerra silenciosa donde tus propios malos deseos quieren ganar territorio al trono que le pertenece a Dios. Hemos llegado a creer la sutil mentira de que nuestra vida está rendida a Dios en su totalidad. Pero por debajo, como decía Verónica, una clase que dieron, por debajo de la cama, algo se está ocultando. Hay algo que se está ocultando en lo interior de nuestro corazón y que Dios no está dispuesto a compartirlo con nadie. Y dice Isaías 42:8, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. A otro no daré mi gloria. Dios no es alguien que te está pidiendo una parte de tu vida o la mitad de tu vida. Él dice, o tú me das todo o no me des nada. Dios te pide ahí darlo todo. Él no quiere mediocridades. Él no te está pidiendo, dame un tiempito, porque yo soy Dios, el que creó el universo. Merezco un tiempito de ti. Él te dice, yo soy el Dios temible, el que creó el sol, el que creó los planetas. Yo merezco todo o no me des nada. Y es un reto a nuestro corazón, porque nosotros deseamos, y no dudo que deseamos, que Dios sea el rey de nuestras vidas. Pero quizás no hemos visto al enemigo con la cara o los ojos con los que deberíamos ver. Hemos subestimado a aquellos que quieren apoderarse de ese trono. Y creo que en esta noche es una buena oportunidad para que tú puedas ver y puedas entender que probablemente Dios está perdiendo terreno en tu vida o está ganando terreno en tu vida. La pregunta que yo me hacía y que dije, me gustaría que nosotros pudiéramos entender con claridad por qué yo no entregaría mi vida a Dios al 100%. Y me surgió esta pregunta, ¿realmente hemos superado la idolatría o solo la hemos modernizado? ¿Hemos superado la idolatría o la hemos modernizado? Y yo sé que tal vez más de alguno dice, yo no adoro ídolos. Yo no voy a algún lugar a ver una estatua o a ver una pieza hecha de yeso y yo no le beso los pies, yo no me hinco ante esa estatua. Pero no tienes que hacer eso para idolatrar a algo. Solo basta que una parte de tu vida le pertenezca. Hace falta que te controle. Y entonces, sí eres idólatra. Pero la respuesta a esa pregunta es un rotundo no. ¿Por qué? Y te voy a explicar y por favor, pon la mayor atención que te sea posible en los próximos minutos, ¿ok? Los nuevos ídolos son los teléfonos, las estrellas de Hollywood, cantantes, la búsqueda de un cuerpo perfecto, los automóviles, la ropa de marca, el dinero, el estado social, etcétera, etcétera. En resumen, algo que está hecho de átomos capturan la adoración que solo le pertenece al creador de los átomos. Nosotros ponemos nuestra confianza y nuestro deleite más en las cosas materiales, más en cómo nos perciben las personas, más en las ideas que han entrado a tu cabeza. Y hemos puesto que nuestros estándares, nuestra confianza está en aquellas personas, está en aquellos objetos, está en aquella mentalidad que según nosotros nos va a dar una satisfacción personal.
que nos va a dar una alegría y nos va a dar un gozo, pero que tú sabes que es temporal. Entonces, antes eran estatuas de piedra o de yeso, ahora son objetos inteligentes, ahora es la ropa de moda, ahora es el cantante de moda, ahora es la película que está en cine, ahora es el dinero, el estatus social. Ahora nuestra idolatría se ha traspasado de una imagen antigua a algo más moderno, a algo que tú dices, esto no tiene una cara, esto no tiene manos, pero a veces sí. Hay personas a las que nosotros le rendimos nuestra lealtad. Hay personas a las que les rendimos nuestra vida. ¿Y por qué se llama idolatría? Porque está por encima de Dios. Entonces, creo que es algo que nosotros debemos evitar, que capture toda aquella atención que te está robando para podérsela dar a Dios. Y es un buen momento, queridos amigos, queridos hermanos, en poder reflexionar qué es aquello que está robando toda mi atención. ¿Qué es aquello que está robando parte de mi vida? ¿Qué es aquello a lo que vivo sometido o sometida, pero no a la voluntad de Dios? Y de verdad es desconcertante poder pensar, ¿hay algo que no sea de Dios que está manejando mi vida? Yo sé que hay maneras, no todos somos iguales, pero hay maneras en las que nuestras vidas logran ser controladas de una manera tan sutil que no lo vemos tampoco ni malo. Ocupamos para el trabajo, ocupamos para nuestros estudios, en nuestra vida personal, y ahora se ha infiltrado en nuestras creencias, en nuestras convicciones, y no hemos logrado ver qué está robando terreno a Dios. Y yo me ponía a pensar y reflexionar en mi propia persona. Y creo que Paola es la que más, tal vez en la casa, al estar tanto tiempo juntos, y yo digo, creo que hoy más que nada me doy cuenta de algo personal, muy íntimo. Dije, yo soy mi idólatra. Y yo sé que suena esto chocante, ¿no? Porque te imaginas que estás ante Buda, ante la Virgencita o no sé quién, y estás adorando. Pero si tú te das cuenta que algo maneja tu vida, eres un idólatra. Y el mayor descubrimiento escandaloso que he hecho es descubrir que soy idólatra. Y para algunos quizás sea una afirmación que no cabe en su cabeza, que no está en su vocabulario, que dice, no, Dios es el rey de mi vida, 100%, nada me controla y yo doy toda mi vida a Dios. Ok, tú piensa lo mejor. Porque el mayor insulto que podemos decirle al Creador o que podemos hacer con Él es ponerlo a competir. Podemos poner a competir al Dios del universo por ver quién gana más nuestro amor. Puede ser una competencia con nuestro trabajo, puede ser una competencia con amigos a los cuales no les interesa conocer a Dios, puede ser una competencia con una relación amorosa, puede ser competencia con el dinero. Nosotros probablemente nuestras convicciones se ven amenazadas por situaciones externas y ponemos a competir a Dios por eso. Que Dios me haga un milagrito, que Dios actúe en mi vida en aquella oración que le pedí. Pero si Dios no hace eso y en el mundo me ofrece algo mejor, entonces yo estoy más sometido a la mejor oferta. Y hay una frase muy dura que escuché una vez: el que le sirve a Dios por dinero, le sirve a Satanás por un mejor precio. Es decir, si para ti no es suficiente que Dios esté en tu vida, entonces alguien te puede ofrecer cualquier otra cosa que te haga voltear a ver, y tus convicciones las harás a un lado. Y todo esto no es
una simple cosa. Todo esto no es un desliz menor. Es una violación fundamental al orden divino. Tú y yo, que somos insignificantes, hacemos a Dios como alguien que debería hacer un poquito más por agradarnos. La naturaleza de la idolatría puede disfrazarse, porque se puede disfrazar de piedad, puede disfrazarse de algo bueno. Y a veces uno de los temores más grandes que yo he tenido, yo vine acá hace casi 8 años, y Josué puede serles testigos, o hermanos de Costa Rica pueden serles testigos. Yo anhelaba poder ser misionero. Y yo quería, yo oraba para que Dios me mostrara si era lo que Él deseaba para mi vida. Y las respuestas que yo tenía eran no. Y en mi corazón, de verdad yo decía, Dios, o sea, quítamelo del corazón. Si esta no es tu voluntad, quítalo de mi corazón y déjame servirte. Donde sea que yo pueda hacerlo, déjame servirte. Y yo me desvelaba y me cansaba y hacía extra. O sea, ese dicho de la milla extra, yo hacía 2 millas extra. Y yo decía, yo quiero amarte, Señor. Porque una vez que yo conecté con Dios, yo dije que no tiene otro motivo mi vida. Y una vez que Dios aprueba esta oración, y Dios dice, ok, vamos a darte una oportunidad. Y recibo una llamada, un mensaje, y después una llamada de Josué, y me dice, ¿quieres venir a entrenarte por 1 año? Quiero venir a entrenarme por 1 año. Piénsalo en enero. Y era como octubre, noviembre, y yo, ay, ¿por qué tanto? Decía, yo me quiero ir. Me dice, que no va a haber nadie en diciembre, entonces no tiene sentido que venga. Y yo vine un 9 de enero acá. Y yo me comencé a dar cuenta de algo. Uno de los mayores peligros, de verdad, o sea, y que debo confesar, es que con el tiempo, cuando comencé a desarrollar mi trabajo, mi habitual quehacer en el día a día, algo que logré descubrir cuando estás expuesto aquí adelante, cuando estás hablando con personas, me di cuenta que mi propio ministerio, mi propio trabajo, se puede convertir en el mayor competidor de mi amor hacia Dios. Porque los que están acá al frente, los que lideran o los que participan en actividades, eventos, creo que están a una cierta exposición de que les guste mucho, de que la gente los vea con agrado y con respeto. Hay una delgada línea que si no se sabe cuidar, muy probablemente ese va a ser lo que va a estar ganando terreno y va a ser el mayor competidor por mi amor. Y te lo pongo como un ejemplo, porque hay cosas que no parecen malas. Hay cosas que tú dices, no, pero eso es bueno porque estás trabajando para Dios, estás sirviendo a Dios, estás apoyando eventos para Dios, algunas actividades, congresos, conferencias, estás sirviendo. Y me gusta, pero probablemente me puede gustar más de lo necesario. Y estoy entregando más mi devoción, estoy entregando más mi corazón a un título, a un evento, que al mismo Dios. No sé si te puedes sentir identificado, identificada, y decir, oh, ok, quizás hay palabras que estoy poniendo en tu corazón, algo que no podíamos nosotros expresar, pero que tienes que tener mucho cuidado. No es que tengamos nada más buenas intenciones, hay que dejar claro por qué hacemos las cosas, por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y sobre todo, no subestimes lo que tú haces, porque lo que tú haces puede perder el corazón.
puede perder el horizonte. Y un día vas a darte cuenta que ya no lo estás haciendo por Dios. Ya no lo haces porque Él es el Dios del universo. Ya no lo haces porque lo exaltas. Lo haces para ganar admiración. Lo haces para que te vea la gente. Lo haces para sentirte bien contigo mismo. Y Dios dice, no. Esa gloria me pertenece a mí. No la voy a compartir ni contigo. Y tú tienes que entender esto. Dios te lo va a exigir. Dios te lo exige. Él no te dice, bueno, por favor, antes, dame una partecita de eso que estás haciendo. Él me dice, Andrés, eso es mío. Eso me pertenece. Claro, yo lo busqué, pero eso es de Él. Todo lo que tú haces es de Él. No deberíamos hartarnos, no deberíamos nosotros de pensar, ay, es que lo hice tan increíble, ay, es que la gente depende de mí. Esto me ha hecho tener un renombre en la iglesia, en la comunidad. No. Hace poco estaba viendo una pelea de boxeo. Y de los dos boxeadores, uno, el que salió victorioso, le preguntaron, ¿cuáles o qué palabras quisieras dar por tu victoria? Y él dijo, todo es de Dios. Todo es de mi Señor Jesucristo. Todo se lo debo a Él. Imagínate estar en la cúspide de su carrera, en una victoria trascendental que iba a marcar una diferencia en su vida. Algo que probablemente tú y yo buscamos incansablemente, el dinero, el éxito. Y deseamos estar ahí en ese punto. Y este hombre, que muchos hombres han pasado por ahí, decidió dar la gloria a Dios. Yo dije, wow, entregarle tu victoria a Dios y no decir nada de ti, de verdad es admirable. Cuando nosotros hablamos de proezas que hemos hecho, ¿a quién exaltamos al final? Es que la experiencia que tengo, es que me costó mucho trabajo, pues es que tuve que ingeniármela. Y de repente olvidamos a Dios de lo que ha hecho en nuestras propias vidas. Y a veces podemos engañarnos, y engañarnos tanto que le damos títulos como este. Dios es el invitado de honor. Si tú has sido alguien que ha pensado, Dios es el invitado de honor, probablemente tratar a Dios como un invitado ha sido una estrategia para mantener una apariencia de devoción, pero no someterse a su soberanía. Decir, Dios es el invitado, tiene la mejor silla, tiene el mejor lugar. Aquí en la iglesia, no en la casa. Y salimos de la iglesia, salimos de la reunión que tenemos habitualmente y vamos para la casa a pelear. Y vamos a insultar, y vamos a hacer, no vamos a ser íntegros. Y me vale lo que diga fulanito o fulanita, me cae mal. Allá quedó el Dios del universo, en el salón donde se reúne la iglesia, en esa silla especial. Allá quedó el invitado de honor, no el Dios de tu vida. El invitado de honor es honrado, se le da el mejor asiento, se le trata con respeto, pero no establece las reglas de la casa. Tú puedes traer a alguien a tu casa y dices, por favor, venga, pase adelante en la mesa, comamos. Y esa persona comienza a decir, no me gusta esto, no me gusta aquello, cambia tu actitud, cambia tus zapatos. Y tú, ¿perdón? Pues aquí no mandas tú, aquí mando yo y no te vuelvo a invitar. La verdad es que a veces hemos
puesto este título a Dios. Hemos mantenido una apariencia de devoción. Pero la verdad oculta es que probablemente ese invitado de honor no pase de esa puerta ni la de tu casa. Es algo que nosotros debemos de profundizar. Es algo que nosotros debemos de entender. Él no es un invitado de honor. Es algo más. Y la idolatría simplemente es un síntoma. Es una consecuencia. Porque la raíz realmente del problema es que lo que ha desplazado a Dios es la falta de temor a Él. Y Pablo, la vez pasada que vino a darnos las enseñanzas de la escuela, hemos aprendido acerca del temor de Dios. Hemos aprendido que un cristiano que no teme a Dios, su vida no cambia. Porque el temor, el miedo a Dios hace que de verdad piense las cosas. No es cualquier persona. Y la pérdida de ese temor es lo que habilita el pecado. Es lo que habilita la decadencia espiritual. Es algo que si tú y yo dejamos a un lado, entonces prepárate para vivir el pecado. Prepárate para sentirte lejos de Dios. Prepárate para que tus convicciones se degraden. Prepárate para vivir una eternidad sin Él. Una vez, una persona que tenía un liderazgo, yo me acuerdo que platiqué con esa persona y me comentaba que ya no se sentía bien, que ya no se sentía cómodo, que iba a buscar otra iglesia, que iba a buscar otro grupo donde congregarse. Y él me dijo, yo amo a Dios. Y voy a ir a otra iglesia. Y pasó el tiempo, y yo me recuerdo que una u otra vez le preguntaba si estaba yendo a la iglesia. Y me dijo, sí, a veces no. Al final se terminó yendo. Ya no seguía congregándose. Y yo le dije, eso se llama crónica de una muerte anunciada. Y yo le dije, probablemente tú amas a Dios, porque en su mente está que Dios es quien había cambiado y transformado muchas cosas en su vida. Dije, yo creo que tú amas a Dios, pero creo que tú dejaste de temerle a Dios. No es alguien que anda robando y anda matando y anda violando. Tiene una vida común. Le dije, no, yo tal vez no creo que dejaste de amarlo, dejaste de temerlo. Dejaste de temer a Dios. Y probablemente tú no tienes que irte de la iglesia para hacer eso. Puedes estar sentado hoy aquí, pero no temes a Dios. Tu corazón está lejos. Y hace muchísimo tiempo, por allá desde el 2005, yo creo que aquí más de algunos tal vez ya habían nacido. Yo recuerdo que yo vivía con mi abuela y vivía con mis hermanos. Esos pequeños recuerdos que yo tengo. Eran como las 10, 11 de la noche y había un huracán. No me acuerdo el nombre, pero no había luz y el agua nos llegaba a las rodillas. Y había como una tormenta eléctrica. Era una película esto, porque una tía vivía como a 200 metros de ahí. Y mis hermanos dijeron, vamos a correr a la casa de mi abuela. Y yo era el menor. O sea, yo tenía los pies más cortos, no sabía nadar y pues tenía miedo. Y yo me recuerdo justamente que abren el portón y se van. Y yo corro detrás de ellos. Y sin mentirles y tal vez
a alguien que alguna vez haya ido a una discoteca, parecía una discoteca eso. Los rayos alumbraban de manera que mi hermano se miraba de aquí al trípode, si apagaba la luz, volvía la luz y estaba por allá. O sea, íbamos como saltando, ¿no? Cada vez que la luz del rayo iluminaba todo. Y yo me recuerdo haber tenido tanto miedo, porque primero no me esperaron, y segundo, pues es un desastre natural, literalmente. O sea, me pudo haber llevado la corriente, pero yo pensaba más en ellos. Y yo me recuerdo haber tenido tanto miedo y haber llegado a la casa y llorar tanto y yo estar desesperado. Obviamente no les dije nada, pero yo me sentía tan temeroso de todo lo que estaba viviendo. Y yo no sabía qué hacer. Pero nunca se me olvidó. Fue algo como traumático. Y luego pude entender algo. Cuando comencé a conocer a Dios, cuando comencé a estudiar la Biblia, y con el tiempo, y me venían esos recuerdos, hay algo que Dios me dijo. Hay algo que Dios quizás me hizo querer entender. Porque de las muchas tempestades, que he tenido en mi vida, Dios me dijo algo. Me dice: Andrés, yo soy más temible que esa tormenta. Yo soy más terrible que esa tormenta. Lo peor que tú puedas haber imaginado, si tú has estado en un terremoto, si tú has estado en un huracán, si has estado en una tormenta que parece que se iba a llevar tu casa, Dios te dice: yo soy peor que eso. Un encuentro genuino con esta santidad de Dios es, por naturaleza, una experiencia que debería ser abrumadora para nosotros. Una experiencia que debería darnos temor, que debería producir en lo profundo de nosotros una cierta vulnerabilidad. Cuando nos encontramos con Dios cara a cara, debería haber algo que nos haga sentirnos sensibles, desarmados, vulnerables. Porque cuando te encuentras con la santidad de Dios, te das cuenta de lo temible que es Él. Y esta revelación de la santidad de Dios, cuando Dios se te presenta y te muestra quién es Él, es el antídoto contra la idolatría. Es el antídoto ante aquello a que rindes tu vida. Es el antídoto a aquello al que estás sometido. Cuando tú te encuentras cara a cara con la majestuosidad de nuestro Creador, entonces ya no vas a tener una excusa de decir: es que no puedo, es que me abruma porque vivo obsesionado. Pero Dios te dice: yo soy más grande que eso. Yo merezco más que eso. Así que, iglesia, el cambio del estatus de Dios como un invitado a ser el rey de nuestra vida, a ser el centro de nuestras vidas, es un cambio profundo de nuestras mentes, de nuestros corazones. El cambio de estatus de Dios al invitado especial, a aquel que se lleva aquí los aplausos. Cambiar ese estado a aquel que gobierna mi casa, aquel que gobierna mi mente, aquel que gobierna mi vida. Es un cambio profundo en nuestra mente y en nuestro corazón. Es algo que se clava en lo profundo de nosotros, de decir: hay algo que puede ser muy tentador allá afuera, pero no va a robar el trono que le pertenece a Dios. No se lo va a robar. Pero si Dios para ti no es el rey, es el invitado, entonces realmente es alguien pasajero, es alguien temporal para ti. Dios no debe ser el invitado, no. Debe ser el rey. Y sí,
La verdad es que Dios muchas veces es destronado. Es destronado por nuestros malos deseos. Es destronado por nuestras obsesiones. Pero la pregunta es, ¿cómo se le restaura a Dios su lugar legítimo? ¿Cómo le devolvemos a Dios aquello que le pertenece? Y esto no reside en un plan de la iglesia, no es una fórmula teológica que venimos a dar Pablo, sino en una reorientación radical del yo. Porque yo a veces soy lo que más importa, porque Dios tiene que cumplir mis oraciones, porque Dios debe cargar mis cargas. Y estamos orientados todas nuestras necesidades a yo, a mí, y a mí, y a mí. Es decir, nosotros debemos hacer a través de actos de entrega total y una humildad profunda. Cambiar en tu mente y en tu corazón es someterte a Dios, es entregarte a Él, es dejarle el mando de tu vida. Y entonces, solo entonces, podemos hacer una revolución que muchas iglesias, por lo general, tal vez tienen a Jesús como el invitado de honor. Pero tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes tener esta revolución radical. Podemos ser una iglesia que cese a ser una anfitriona educada, que digamos, hay que tener lo mejor de lo mejor para Dios. Hay que tener las pantallas, los mejores sonidos y todo. Hay que dejar de ser una anfitriona educada y cortés para un invitado divino y ocasional. Porque puede haber iglesias que estén debajo de un palo de mango y Dios es el rey de sus vidas. Hay que dejar de ser eso y convertirnos una vez más en una comunidad de súbditos temblorosos, gozosos y obedientes de un rey omnipresente. Es un rey que está hoy en este lugar. Es un rey, un Dios que lo consume todo. La tarea no es simplemente darle a Dios un mejor asiento. La tarea no es simplemente adornar un salón y poner una buena mesa. La tarea fundamental de la iglesia es devolverle el trono. Así que en esta noche, cede el trono a Dios. Para mí, a veces ese aparatito que pequeño y cabe en nuestra mano puede manipularme, puede manejar mi tiempo, maneja mis horarios, maneja mi trabajo. A veces puede ser la televisión, a veces puede ser la radio, a veces puede ser el trabajo, un amigo, una amiga, el dinero. Pero yo quiero devolverle el trono a Dios. Pero eso es una decisión personal. Eso no lo puedo tomar yo por ustedes, ni ustedes por mí. Así que la invitación esta noche es que le des ese trono a Dios. Que no haya una guerra entre tus deseos y Él. Que no haya un pleito y que no pongas a competir a Dios con las cosas que a ti te hagan. Dáselo a Él para que sea el rey de tu casa y de tu vida. Por favor, acompáñame en una oración. Amado Señor, Rey soberano, te alabamos, Señor, y te damos gracias, porque nada gira alrededor de nosotros, todo gira alrededor de usted, Señor. Y no podemos hacer nada, Señor, que pueda pagar lo que tú has hecho por nosotros. A ti te pertenecemos, Señor, y a ti te pertenece todo el universo. Señor, perdón si hemos perdido ese temor. Perdón si hemos, Señor, puesto a competir nuestras necesidades, Señor, con su gracia y con su gloria. Usted dice, yo no lo compartiré con nadie. Y, Señor, no queremos compartirlo con nadie. Queremos que nuestro corazón
esté su trono. Queremos que en nuestra iglesia esté su trono, que usted sea el rey. Queremos que en nuestro hogar usted sea el rey. Señor, no queremos que sea un invitado de honor, que sea alguien efímero, que sea alguien temporal. Señor, deseamos que usted se quede y reine para siempre. Y alabamos por todo lo que has hecho. Y lo alabamos, Señor, porque sin su amor no estaríamos aquí hoy. Bendigo, Señor, a los hermanos que están acá y a los amigos que nos acompañan. Señor, bendiga a aquellos que están en la transmisión, Señor, y que están escuchando este mensaje. Por favor, ayúdanos. Y, Señor, líbranos de esas batallas que tenemos en nuestro interior. Le damos toda la honra y toda la gloria, Señor, a través de su Santo Espíritu y su Hijo Jesucristo. Amén.